Señor Dios eterno, Padre que no dejaste a tus hijos huérfanos después de la ascensión de Jesús, sino que cumpliste la promesa más extraordinaria que un maestro haya hecho a sus discípulos, cuando dijo que les convenía que Él se fuera, porque si no se iba el Consolador no vendría a ellos, pero que si se iba lo enviaría, y que cuando viniera el Espíritu de verdad los guiaría a toda verdad, y les recordaría todo lo que Él había dicho y les mostraría las cosas que habrían de venir, prometiendo no la continuación de su presencia física, que era limitada por la geografía y el tiempo, sino algo más extraordinario todavía, que era la presencia interior e ilimitada y permanente de su Espíritu, que podía estar simultáneamente con cada creyente, en cada lugar del mundo, en cada momento de la historia, sin las limitaciones que la encarnación física inevitablemente imponía sobre la presencia del Hijo en la tierra. El que, en el día de Pentecostés, cumplió esa promesa de manera que todos pudieran ver y escuchar, y experimentar con una contundencia que no dejaba espacio para la duda sobre si había ocurrido realmente, o si era solo una experiencia subjetiva de los que lo vivieron. Porque los efectos fueron tan visibles y tan transformadores y tan permanentes que cambiaron completamente la trayectoria de personas que horas antes habían estado escondidas por miedo, y que después de ese encuentro con el Espíritu salieron a proclamar públicamente lo que antes no se atrevían a susurrar en privado: el que mora en todo, el que ha creído, y que no es una visita ocasional que llega en los momentos de especial necesidad espiritual y se retira en los momentos ordinarios, sino una presencia permanente y constante que habita en el templo que es el cuerpo de cada creyente y que trabaja en él y a través de él, con una consistencia y una dedicación que refleja la seriedad con que tú tomas el compromiso de estar con los tuyos hasta el fin del mundo. Me presento ante ti hoy, con el deseo profundo y genuino de caminar esta semana de una manera cualitativamente diferente a como frecuentemente camino, no en la energía propia que se agota, y en la sabiduría propia que tiene límites, y en la paciencia propia que se acaba, sino en el Espíritu que mora en mí y que tiene acceso a recursos que mis propias capacidades naturales nunca podrán igualar, porque vienen de una fuente que no está sujeta a las mismas limitaciones que están sujetas todas las fuentes humanas de fortaleza y de sabiduría y de amor. Quiero ser honesto contigo sobre la distancia que frecuentemente existe entre lo que declaro creer sobre el Espíritu Santo que mora en mí y la realidad de cómo vivo la mayoría de los días, Padre, porque creo que esa honestidad es el punto de partida para el cambio que estoy buscando. Declaro que el Espíritu de Dios vive en mí. Declaro que su poder es el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Declaro que sus frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y sin embargo, hay días donde el amor que expreso es más limitado y más condicional que el amor que el Espíritu produce. Hay días donde el gozo está más ausente que presente. Hay días donde la paz que debería caracterizar al que tiene al Espíritu de paz morando en él es reemplazada por la ansiedad que caracteriza al que enfrenta las circunstancias con sus propios recursos. Hay días donde la paciencia se agota con una velocidad que sugiere que no estoy bebiendo de la fuente que no se agota, sino de la mía propia, que tiene exactamente las limitaciones que cualquier fuente humana inevitablemente tiene. Esa distancia entre la declaración y la experiencia no me produce condena, Señor, porque sé que el crecimiento en la vida del Espíritu es precisamente eso, crecimiento, un proceso progresivo y no un estado que se alcanza de manera instantánea y completa en un momento de decisión. Pero sí me produce el deseo genuino de cooperar más completamente con lo que el Espíritu quiere hacer en mí y a través de mí, de remover los obstáculos que impiden esa cooperación, de aprender las disposiciones y las prácticas que facilitan que la vida del Espíritu fluya con mayor libertad y mayor poder a través de la vasija humana que soy, con todas sus fragilidades y limitaciones. Enséñame lo que significa caminar en el Espíritu, Padre,
porque Pablo lo describe como una realidad posible y práctica cuando dice «andad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne», revelando que hay una manera de vivir el día a día de la existencia ordinaria que está genuinamente orientada por el Espíritu, y no solo los momentos de intensidad espiritual que ocurren en contextos de oración, o de adoración, o de servicio deliberado. Caminar en el Espíritu no es solo tener momentos espirituales, sino tener una manera espiritual de caminar por todos los momentos, incluyendo los más ordinarios y los más mundanos, y los más aparentemente alejados de lo que se describe como experiencia espiritual. La primera cosa que implica caminar en el Espíritu, Señor, es mantener la conciencia de su presencia a lo largo del día de una manera que no se limite a los tiempos formales de oración, sino que se extienda a cada momento de cada actividad como el fundamento invisible pero real sobre el cual toda actividad descansa. El hermano Lorenzo, ese monje del siglo XVII que trabajaba en la cocina del monasterio y que desarrolló la práctica de lo que llamó la presencia de Dios, describió algo que resuena profundamente con lo que creo que el caminar en el Espíritu implica, que es la práctica deliberada de mantener la conciencia de la presencia divina en cada momento de cada actividad ordinaria, de hacer de la conciencia de esa presencia el trasfondo permanente de todo lo que se hace, en lugar de un estado especial que se alcanza solo en los momentos de oración formal. Que esa práctica sea más consistente en mi vida esta semana, Padre. Que la conciencia del Espíritu que mora en mí no sea solo para los momentos que he designado formalmente como espirituales, sino el trasfondo de cada conversación y cada decisión y cada actividad del día. La segunda cosa que implica caminar en el Espíritu, Padre, es la rendición continua de mi voluntad a la suya, ese proceso que Pablo describe como morir diariamente. No una muerte dramática y única, sino una serie de pequeñas muertes cotidianas, donde la voluntad propia es cedida a la del Espíritu en cada momento donde las dos difieren. Porque hay momentos a lo largo de cada día donde lo que el Espíritu quiere que haga y lo que yo quiero hacer son cosas diferentes, donde su impulso apunta en una dirección y mi impulso natural apunta en otra, y donde la calidad del caminar en el Espíritu se determina por cuál de los dos impulsos sigo en ese momento específico. El Espíritu me impulsa a responder con paciencia cuando mi naturaleza quiere responder con impaciencia. Me impulsa a hablar con verdad cuando sería más conveniente callar o evadir. Me impulsa a perdonar cuando la herida todavía duele y la justificación del resentimiento todavía parece razonable. Me impulsa a dar cuando el instinto de retención es fuerte. Me impulsa a confiar cuando la ansiedad ofrece sus argumentos con convicción. En cada uno de esos momentos de divergencia entre lo que el Espíritu impulsa y lo que la naturaleza propia prefiere, Señor, hay una elección que es pequeña en apariencia, pero que en la acumulación de muchas de ellas a lo largo del tiempo determina si estoy genuinamente caminando en el Espíritu o si estoy caminando en la carne con el vocabulario del Espíritu. Que esta semana haya una mayor sensibilidad a esos momentos de divergencia y una mayor disposición a seguir el impulso del Espíritu en lugar del de la naturaleza propia, no por esfuerzo de voluntad, que a veces también se agota, sino por la práctica de la rendición, que se hace más natural con el tiempo cuando se la ejercita con consistencia. La tercera cosa que implica caminar en el Espíritu, Padre, es la disposición a ser guiado por Él en las decisiones y en las direcciones de la vida. Esa sensibilidad espiritual que aprende a reconocer el movimiento del Espíritu en el interior y a responder a Él con la prontitud y la confianza que la guía de quien conoce el camino completo merece. Jesús comparó al Espíritu con el viento que sopla donde quiere y cuya voz se oye sin saber de dónde viene ni a dónde va, revelando que la guía del Espíritu no siempre sigue la lógica lineal que la mente humana prefiere, sino que a veces produce impresiones y llamados e impulsos que no pueden ser completamente explicados con los recursos del razonamiento natural, pero que cuando son seguidos con fe, producen exactamente los resultados que el camino del Espíritu siempre produce, que son los frutos que le pertenecen.
Que mi sensibilidad a la guía del Espíritu sea más fina esta semana, Señor, que el tiempo que paso en quietud y en oración afile esa capacidad de percibir su movimiento en mi interior, de manera que pueda responder a él con mayor prontitud y menor resistencia que en las semanas anteriores. Que cuando sienta ese impulso de llamar a alguien que lleva tiempo sin aparecer en mi conciencia, lo haga sin demorar, preguntándome si realmente fue el Espíritu. Que cuando sienta esa incomodidad interior ante una dirección que estaba tomando, lo tome como señal digna de atención y no como interferencia a ser ignorada. Que cuando sienta esa paz particular sobre una decisión que no tenía paz antes, la reciba como confirmación de que el Espíritu está en esa dirección, y que el movimiento en ella es correcto. Que el fruto del Espíritu sea más visible en mi vida esta semana que en la anterior, Padre. No porque me esfuerce más en producirlo, sino porque me rindo más completamente al que lo produce. Porque el fruto del Espíritu no es el resultado de un mayor esfuerzo espiritual, sino de una mayor rendición espiritual, no de más determinación de ser amoroso y gozoso y pacífico, sino de más disponibilidad para que el que produce esos frutos los produzca a través de mí, sin la resistencia de mi voluntad, que cuando se interpone bloquea el proceso, de la misma manera en que una presa interrumpe el flujo natural de un río, que de otra manera llegaría a su destino con toda la fuerza y toda la abundancia que tiene en su origen. Que esta semana sea una semana de mayor flujo del Espíritu a través de mí, Señor, de menor resistencia de mi parte y mayor rendición de mi voluntad a la suya, de mayor sensibilidad a su guía y mayor prontitud en seguirla. Que los que me rodean esta semana experimenten algo diferente en su interacción conmigo, que pueda ser atribuido no a un mayor esfuerzo mío, sino a una mayor presencia suya a través de mí. Que la diferencia sea su firma y no la mía. Caminar en el Espíritu es el privilegio más extraordinario que un ser humano puede tener, Padre. El Creador del universo viviendo en mí y obrando a través de mí. Que esa realidad no pierda nunca el asombro que merece producir en el que la contempla honestamente. En el nombre del que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, Jesús. Amén.